Vamos a dar bienvenida al economista Enrique Serrano. Él es miembro del Foro Autónomo Pro Defensa de la SUAY, del Cabildo por el Agua y otras organizaciones ciudadanas. Economista Serrano, le saludamos. Es un buen momento para meditar sobre lo que está pasando en el país, con una serie de incertidumbres, procesos electorales acelerados, pero no podemos olvidar también de hacer una breve valoración de lo que ha pasado en estos últimos meses, días que estamos viviendo, que son consecuencia justamente de este pasado reciente. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, estimado Gustavo. Realmente lo que usted plantea es un tema que debe ser pensado y tratado por todos los habitantes de la provincia de La Suay y de la ciudad de Cuenca. Es necesario que seamos bien selectivos cuando escogemos movimientos o personas que nos representen en la asamblea. Realmente ocurre que quienes han ido elegidos en muchos de los casos actúan por su propia cuenta y no atienden o no comprenden que ellos son representantes de los intereses de los habitantes de la provincia de La Suay en primer término y como primera prioridad. Realmente esto es lo que tenemos que pensar, cómo designar personas que defiendan los intereses de La Suay. ¿Cuáles son esos intereses básicos? Bueno, primero, el tema de la descentralización, la atención a la vialidad y, lógicamente, la atención a la defensa de nuestras fuentes de agua, de nuestro patrimonio cultural, tan amenazado por estos burócratas centralistas que creen que haciendo esa actividad minera y de extracción minera van a lograr recursos, lo cual no es cierto. ¿Qué decir además de la atención de los campos de la salud y de la educación, tan importante, a quienes vamos a escoger como asambleístas, como representantes nuestros? Vale la pena hacer también un análisis, una valoración de quiénes fueron escogidos en las elecciones anteriores. Bueno, no quisiera dar nombre por nombre porque la ciudadanía ya conoce quiénes son. Lamentablemente, algunos asambleístas se dedicaron a un tema nacional de investigación de casos de corrupción, pero tampoco lo concluyeron o lo terminaron. Casos de corrupción o de decisiones equivocadas de inversión que significaron, por ejemplo, la realidad del tranvía, que definitivamente es una decisión errónea de inversión de fondos públicos. Luego está el asambleísta que dejó su curul para inmediatamente aceptarse ministro de Transporte y Obras Públicas, acaso con buen deseo, pero finalmente tampoco pudo hacer nada. Está también el asambleísta que postuló por la sanción al señor Guillermo Lasso, al fin por el que haya el juicio político y por tanto la Rodrigo sentencia, Fajardo, ya lo recordamos. que estuvo en eso. Y obviamente las personas que fueron de sustitutas o sustitutos de quienes renunciaron la principalía, que fueron dos personas, que intentaron hacer una buena acción, pero obviamente no estaban preparadas ni informadas de la temática. El problema es que no hay partidos, lo que hay son estos movimientos políticos que auspician, y los movimientos son más bien como reuniones de amigos, no tienen fundamentos, no han hecho observaciones o estudios o análisis de la realidad provincial. Y entonces ellos llegan un poco a someterse a lo que viene y obviamente no rinden cuentas a sus partidos. Es muy grave lo de las desafiliaciones. Una vez yo ya nombrado, yo me separo, me independizo de quienes auspiciaron mi candidatura y eso es muy grave porque entonces hay una pérdida de dirección, hay una pérdida de conceptos y obviamente no se logra nada. En el caso del grupo de asambleístas anteriores, hay que destacar la labor del asambleísta Sánchez, que consiguió, por ejemplo, acceso a información que estaba vedada por el Ministerio de Agua, Ambiente y Transición Ecológica en cuanto al permiso de concesión para que ya opere la compañía extractiva en el proyecto Loma Larga. Ella consiguió otros datos importantes. También están otras asambleístas que estuvieron muy atentas en el tema de la vialidad y consiguieron información, lo cual es importante porque Sofía lamentablemente a Sánchez, los ya sé ciudadanos. bien a usted en recordarlo, tuvo también uno de los pocos discursos coherentes, con síntesis con respecto a la realidad vial de la provincia de La Suay, cosa que no lo hicieron otros asambleístas. Es cierto, esto hay que recordarlo así. Obviamente es de esperar que quienes ahora vayan o se
presenten a ser como candidatos tengan estas condiciones. Pero claro, es el deber y es la responsabilidad de nosotros como electores, como ciudadanos, el saber escoger bien, el informarnos y estar atento a las propuestas que hagan. Aquí no se trata de que con la candidatura presidencial tal o A, B o C sea la que arrastre, como se suele decir en en las elecciones, a tal o cual persona como candidato asambleísta o como candidata asambleísta o como asambleísta. Es importante que les pidamos, les exijamos que lleven una propuesta muy concreta. Y en el caso de la SUAY son dos, digamos, es el asunto de la conectividad, de la vialidad y es el asunto de la defensa de nuestro patrimonio cultural. Aparte de plantear necesariamente una modificación a los códigos, a las leyes, como por ejemplo el Código de Planificación y Finanzas Públicas o a la ley que rige a las EMPLADES, que justamente centralizan todo. Es decir, ve usted lo absurdo que es la centralización en el campo del trabajo de la vialidad, es decir, se quieren imponer fiscalizadores, técnicos, etcétera, y conceptos, y todo con tiempo demorado que dé chance a la discrecionalidad y de la discrecionalidad pasar a la corrupción. Hay un grave problema en la provincia de La Suay, que es una falta de síntesis, de una formación de espíritu, de cuerpo, entre quienes son representantes públicos de la provincia. Hoy hemos visto una excepción en esa reunión que han logrado hacer el gobernador, el alcalde, el prefecto, sobre todo los dos últimos elegidos a través del voto popular, que han dado ya alguna que otra muestra de haber tomado conciencia en este sentido de saber trabajar en equipo. Y esto es muy importante y merece un encomio de parte de la ciudadanía. Realmente eso porque la gran excusa que ha habido antes era de que esto no es mi competencia, que la vialidad no es mi competencia y a mí un poco que me importa. Lo que hoy día han dicho y lo que he escuchado de boca de los señores que usted menciona, de estas autoridades, justamente va en dirección opuesta. Sí les importa la vialidad, esta interprovincial que nos conecta con lo nacional, es muy importante porque sectores como el sector turístico agonizan, el incremento del costo de los fletes origina cuando son fletes de ingreso hacia la provincia, incremento de muchos productos que vienen desde fuera, porque se habla de que el incremento en cada flete es de casi como 200 o $300. Entonces, eso se refleja en el alza de los precios. Pero cuando se trata de llevar nuestros productos hacia afuera igualmente, y ni se diga en el caso del turismo, que prácticamente impide la actividad turística. Ahí está la revista Vistazo que ha salido, que pone en su carátula que habla de carreteras desastrosas, lo que por un lado es cierto, pero por otro lado desalienta los viajes y la presencia de turistas, principalmente de la zona costera de la provincia del Guayas. Yo pienso que es fundamental que haya una plataforma. Los ciudadanos deberíamos construir esta básica propuesta con dos o tres ideas fundamentales y, lógicamente, plantear también los cambios legales. O sea, no solo indagar respecto a la corrupción, sino hacer propuestas de descentralización y, por tanto, de cambio del contenido y de disposiciones de algunas leyes orgánicas. Y decir en cuanto a la acción de los ciudadanos que al final son los responsables de quienes los representan. Por una parte está este sentido de organización colectiva a través, valga la redundancia, de colectivos, de organizaciones no gubernamentales, de organizaciones ciudadanas. Y lo otro, la importancia del voto, pues quienes los representan llegan a través de la decisión de quienes han decidido por una u otra candidatura. Bueno, realmente hay necesidad de difundir, como lo hace la emisora que usted dirige, Gustavo, y deben hacerlo las otras emisoras también, los conceptos, es decir, insistir en que el voto de cada ciudadano es responsable de lo que acontezca con nuestros representantes en la asamblea. Y obviamente hay que exigir a los candidatos asambleístas propuestas muy claras, muy definidas, y sobre eso debatir. Realmente el gran problema nuestro es que nuestro poder, el poder provincial, el poder de Cuenca, es sometido al gran poder del centralismo de la capital. Lamentablemente, esta es un hecho, una realidad que fue reforzada en la Constitución del 2008, reforzada enormemente.
conocemos lo que ocurre con el sistema de compras públicas, en fin, con todo. Ve usted, hay una capacidad instalada del sector público acá. Eso en administración, en economía es importante, hay una capacidad instalada que permanece ociosa, una capacidad instalada en el campo de la salud. Hay como 100 centros de salud acá en la provincia de La Suay y es una capacidad instalada que debería ser atendida adecuadamente mediante la descentralización. En cuanto a la educación, igual. Recordemos que en un momento determinado hubo una prohibición de parte del Ministerio y de las autoridades centrales de que en colegios y escuelas se solicitara contribuciones a los padres de familia, y porque se iba en contra de una disposición jurídica, inclusive hubo un momento determinado con encauzamiento legal a algún dirigente de los padres de familia que dio una contribución o fue el encauzamiento jurídico penal a la directora de esa institución pública. Y habían casos en los que habían establecimientos educativos en donde el agua, por ejemplo, o los sistemas de servicios estaban sin funcionar y la directora no disponía de partidas, pero tampoco podía solicitar una pequeña contribución o cuota a los padres de familia. Es decir, hay bastantes cosas por hacer, pero yo insisto en esto de utilizar de manera más eficiente la capacidad instalada y de otorgar flexibilidad para que los directores de instituciones educativas y más puedan tomar iniciativas y no depender tanto del sector público centralizado. En fin, ahí hay como hacer bastantes cosas y nuestros asambleístas pueden reclamar. De hecho, por ejemplo, hay un déficit, hay una carencia, hay un número de institutos educativos que no tienen el número adecuado de profesores. En fin, se suspendieron una serie de cosas. Ve usted, habían en algunas escuelas o colegios inclusive contribuciones que se hacían para financiar el pago de un profesor de informática o de un profesor de música, y todo eso iba bien. Sin embargo, hubo una disposición desde el centralismo de que eso no estaba bien y se suspendió. Entonces, tiene que haber una modificación de las leyes y nuestros asambleístas deben plantear esa posibilidad, deben llevar en el campo de la salud y de la educación ideas para modificar la ley. Igual en el caso del Código de Finanzas y Planificación, este código es completamente restrictivo. Conocemos, por ejemplo, que acá en el caso de la Casa de la Cultura, núcleo de Cuenca, que posee un edificio amplio, ese edificio tenía una serie de tiendas que producían ingresos para la actividad cultural, pero por una disposición de este Código de Planificación y Finanzas Públicas, los ingresos que provenían de este canon arrendaticio tenían que ser depositados inmediatamente en la cuenta fiscal y se iban a la capital y nunca más regresaba ni calé, siendo eso originado en la administración del patrimonio físico del edificio de la Casa de la Cultura. Es decir, todo eso habría que revisar porque obviamente hay demasiada presencia, demasiado centralismo, francamente. O sea, esto de centralismo significa creer en el predominio de un centro, creer que solo en el centro se pueden hacer decisiones inteligentes y más, vendernos esa imagen y por tanto quedarse con el centralismo. Por ahí alguien decía Los que efectos Dios del... está en todas partes, pero tiene la chequera en Quito. Y en el campo de las devociones se hablaba de que si en Guayaquil hay el Cristo del Consuelo, acá en Cuenca había el Señor de la Buena Esperanza, en Quito estaba el Jesús del Gran Poder. Entonces, con esa argumentación, todo se piensa que debe ser dirigido desde Quito, y esto no es así. Los efectos del centralismo han sido particularmente drásticos en el tema vial. Allí estaba la renuncia de Dora Ordóñez y esas informaciones que nos confió en el sentido de que el ministro Herrera se encargó de poner trabas a que fluya esos pocos procesos que se intentaban activar durante la emergencia para la provincia de La Suay, interviniendo para poner otros fiscalizadores a aquellos que eran de su gusto, pero desperdiciando precioso tiempo. Al final no se hizo nada. ¿Cómo estructurar en conjunto con la comunidad, con la sociedad, con la ciudadanía economista las agendas o la agenda de esta ciudad y de la provincia, una agenda por la vialidad, en la cual ha venido por lo menos trabajando en los últimos tiempos la Asamblea Ciudadana por la salud, por la educación, por el empleo, incluyendo en esto la seguridad social que tanta preocupación trae a todas las generaciones, por la vivienda, por la seguridad, por el desarrollo sustentable en temas que se encuentran en un franco proceso de deterioro como la seguridad alimentaria,
la seguridad energética tan afectada también en los últimos tiempos en esta provincia, la protección de las fuentes de agua, etcétera, etcétera. ¿Añora usted, economista Serrano, aquellas épocas en que había un instituto de planificación y también facilitador de obras como el Centro de Reconversión Económica de Azoy, Cañar y Morona Santiago? ¿Se debería de alguna manera emular lo que hizo el CREA y tratar de generar una nueva institución que responda a los intereses de la comarca? Está el caso de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Hoy lo explicaba el doctor Adrián Castro, cómo muchos policías vienen acá y como están lejos de sus familias, en fin, inclusive proceden a hacer otras familias y entonces su salario no les alcanza y por tanto tienen que acudir a esta práctica del corte de la corrupción, de la coima, de los cobros indebidos. Entonces, ¿no sería lo lógico que estos funcionarios fuesen de cada provincia, que estén enraizados, sentados ahí? Igual en el caso de la seguridad, por ejemplo, a mí me parece que eso es primerito. Yo no sé por qué no se resuelve eso en las altas esferas del centralismo. Y entonces, por ejemplo, se ve que en la ciudad de Guayaquil, la mayoría de los vigilantes y oficiales y policía están solo unos meses. Después de unos meses se van y son gente de la sierra. Se conoce, por ejemplo, que durante muchos años el grueso de los oficiales de policía y de policías provenían de la provincia de Bolívar. Hay por ahí un estudio hecho sobre eso. Y entonces, ¿qué pasa? Los policías que se sienten como fuera, realmente no se aplican, no conocen la ciudad. Entonces, ese, por ejemplo, me parece en el campo de la seguridad una medida relativamente simple. Yo no entiendo por qué no se la asume. En el campo educativo, como le estoy diciendo, esta flexibilidad, pero lamentablemente, a partir de la Constitución del 2008 salieron una serie de leyes orgánicas y leyes más pequeñas y reglamentos, etcétera, etcétera, a través de los cuales tal vez de buena manera, ¿no? Pero detrás de eso hay como la petulancia de pensar que solo los que están en determinada ciudad o en determinado lugar tienen la capacidad de lo que ellos denominaron la rectoría, entre comillas, la rectoría. Entonces, todas las rectorías en todos los campos están en una ciudad centralizadas, y eso impide tomar decisiones. Ve usted en el campo de las decisiones de la inversión pública, hay una serie de trabas. En fin, por ejemplo, en lo que es vialidad, tenía que el Ministerio de Transporte primero preparar los papeles del proyecto, eso tenía que ir a las EMPLADES, de las EMPLADES tenía que volver al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, y ahí tenía que ir al Ministerio de Economía y Finanzas, es decir, es un ir y venir inacabable. Entonces, eso está hecho justamente, tal vez con el afán de quedarse con todo el dinero, de hacer la programación de caja para atender en algunos casos las necesidades genuinas, pero en la mayoría de los casos los intereses discrecionales de los burócratas, intereses discrecionales que les significan a ellos ingresos por corrupción, porque esto es así, es decir, los pagos que se hacen son atendiendo a eso, en gran medida a cuánto podemos distribuirnos después por coimas y por pagos mal habidos. Entonces, nuestros asambleístas deben atacar eso, deben tener una propuesta para, insisto, cambiar ese código orgánico de planificación y finanzas públicas, con hechos, con realidades, cambiar lo que es el Servicio Nacional de Compras Públicas, que es otro absurdo. Antes se hacían las compras a nivel de cada institución y funcionaba y fluía. En cada institución se designaba, según la ley de licitaciones, un comité para la licitación tal que se dividía en dos partes, la comisión técnica y la comisión jurídico formal, y se procedía a hacer las compras. En todo caso, economista Serrano, recordemos que estamos en una coyuntura, en otra de esas raras ocasiones en las que el ciudadano tiene el poder del voto. Cierto, sí, sí, tiene el poder de voto y tiene la responsabilidad del voto, de votar bien. Pero claro, tienen también que los candidatos proponer, y eso es algo que debería verificar el Tribunal o el Consejo Nacional Electoral y la autoridad electoral, de que se hagan planteamientos sensatos, con fundamento, y que realmente apunten a solucionar los problemas, en nuestro caso problemas de vialidad, problemas de educación, problemas de defensa del patrimonio natural y de nuestras fuentes de agua. Es decir, alguien debería decir, bueno, usted está proponiendo cosas que si son sensatas y posibles, alguien debería decir, oiga, lo que usted propone es absurdo, ¿cómo fundamenta esa propuesta? Esto me parece que es fundamental, pero eso también es parte de la conciencia y de quienes van a entregar su voto. Lamentablemente ahora se
cuidan mucho de la imagen, de lo que aparece, etcétera, y hay por ahí una serie de candidatos que utilizan eso muy bien para confundir a las nuevas generaciones. Pero yo pienso que es hora de que reflexionemos y seleccionemos de manera adecuada a quienes nos van a representar en la asamblea principalmente, porque ellos tienen que defender nuestros intereses de la SUAY. En ese sentido es altamente positiva esta reunión habida del señor alcalde, del señor prefecto, y es de felicitar las expresiones de ellos en cuanto a solicitar la entrega de competencias. ¿Ve usted por qué? Si el Consejo Provincial de la SUAY pedía al ministro que le dé la competencia de concurrencia para él poder pasar a hacer una limpieza de estas vías, la cuenca Molleturo, el Empalme, la cuenca Girón Pasaje, limpieza que garantice la transitabilidad, porque no se trataba de reconstruirla o de rehacerla. Sin embargo, el ministerio no hará ninguna respuesta. Y el problema es que, según la famosa Contraloría, si el prefecto procediera por su cuenta a hacer eso, sería motivo de una glosa o de una observación o de una crítica y de una sanción de parte de la Contraloría, porque diría, usted está invirtiendo en obras que no son de su competencia, así sean pequeñas cantidades, porque yo pienso que la limpieza es fácil. Si habría que contratar retroexcavadoras, volquetas, que las hay disponibles, y que el Ministerio de Transporte y Obras Públicas le dé esa autoridad al Consejo Provincial o al Consejo Cantonal. Ve usted la carretera Cuenca Molleturo El Empalme, la mayoría de esa carretera está en territorio del Cantón Cuenca. Y el alcalde bien haría, pienso que lo hará, de buscar cómo solucionar la transitabilidad en esa carretera para llegar, por ejemplo, a la parroquia rural que es Molleturo, parroquia rural del Cantón Cuenca. Y sin Culminemos, embargo, por el economista centralismo, Serrano, culminemos con una breve reflexión sobre cómo construir desde la provincia de la Azuay una mejor relación con la presidencia de la República. Alguien va a resultar elegido y hay una enorme tarea aún por cumplir, una tarea que no se ha logrado construir con la provincia de la Azuay. ha habido, lamentablemente, los líderes anteriores que estuvieron, con excepciones importantes, las excepciones del caso, que estuvieron en las alcaldías y en las prefecturas de SOAY, no se aplicaron, no tomaron conciencia de esta realidad. Y aún no solo ellos, sino las mismas fuerzas productivas, los grandes grupos productivos. Más bien en la época, por ejemplo, del economista Correa, estuvieron contentos porque la política económica de Correa significó acrecentar la demanda y entonces había a quién vender. Todos los empresarios estaban contentos porque había quien les compre los productos, pero no se preocupaban de las condiciones ambientales y de los costos de transporte, como debían haberlo hecho. Pienso que es fundamental entonces, por ejemplo, la participación de las universidades, que se organicen debates en las universidades, pero debates serios, debates con fundamentos y atendiendo de manera específica los problemas específicos que tenemos. Por ejemplo, esta realidad de la vialidad no puede continuar. Todavía, fíjese usted que estamos limitados para ir a Quito. Alguien decía, ¿por qué no se propone el proyecto para no pasar por Alausí, sino para hacer la nueva carretera desde Ingapirca hasta Achupallas para salir pasando cerca de las lagunas de Osogoche, salir ya en Palmira? Eso significaría más de una hora de ahorro en el tránsito y no tendría tantos problemas como ocurre en el caso de Chunchi y Alausí. Es decir, hay una serie de proyectos y de propuestas muy específicas que deben ser consideradas. Usted sabe anunciar cómo vamos a permitir que se traslade, se quite esa capacidad de almacenamiento de gas y de combustibles de acá. Debería haber una propuesta de parte de los asambleístas en ese sentido. Y eso no significa que está violando sus funciones de legislación o su función o de fiscalización, sino justamente dentro de la función de fiscalización plantear alternativas de solución y decir, tiene que defenderse la inversión pública en nuestra provincia. Este sería el tema y es fundamental que intervengan las universidades, estimado Gustavo. Queremos agradecerle mucho por su presencia. Muchas gracias, estimado Gustavo. Buenas tardes. Declaraciones del economista Enrique Serrano, miembro del Foro Autónomo Pro Defensa de la SUAY y del Cabildo por el Agua.